un poquito que la propuesta las es esto, preguntas, compartiendo. compartiendo. Sí, de paso te pregunto así como puesto el foco ahí. Ganas de nombrás hacer esto del que clown así y la que sombra. veníamos tres Hoy en las tertulias payasas tenemos invitado a Richard Ribeiro. Y bueno, y si te tengo que presentar un poco, me cuesta porque es un artista que hace de todo, actor, dramaturgo, director, docente también, ¿no? Vos andame diciendo, tocás, bailás, bueno, no sé cuántas cosas más. Entonces es como todo eso. Y bueno, un placer tenerte por acá. Y nada, arranco con la pregunta 1, que es ¿cómo llegaste o cómo te llegó el teatro a tu vida? Qué pregunta más filosófica. Supongo que tiene que ver con... Tengo varias respuestas para eso, ¿no? Una que me acuerdo que hice títeres para los más chiquitos en la escuela, estaría en cuarto, en quinto, y me acuerdo de la emoción de generar una historia para otros niños más pequeños. Después tengo muy patente lo que es el asistir al carnaval y ver todo el tema de lo que son los parodistas y las murgas, y meterme en el grupo de teatro del liceo porque había una chica que me gustaba, entonces me metí a hacer teatro por esas cosas, pero la verdad es que no puedo decir que una cosa era mejor que la otra. Y después encontré un lugar muy, en ese momento de adolescencia, un momento de encontrar un lugar propio de expresión. Después yo empecé a hacer ingeniería y no me sentía para nada cómodo, y así que me dediqué a hacer teatro en lugar de hacer números. Y después yo cuento otro mojón en mi vida que tiene que ver con haber visto Ícaro y el acercamiento a lo que es el clown de Daniele Finzi-Pasca. Así que más o menos esos son como mis mojones a edad temprana, digamos. ¿Y en qué momento sentiste que era por ahí lo que querías hacer, te dedicás a esto, ¿no? Como que, ¿en qué momento fue que dijiste es por acá? ¿O fue como un proceso? Cuando nosotros estábamos haciendo la escuela de Puerto Luna con Pablo y con Fabiana, yo estaba trabajando en la universidad, era un empleado público, digamos, metiendo cosas en la computadora, llenando datos, y pasaba 6 horas de mi vida haciendo eso mientras mi cabeza estaba pensando en las obras que podría estar haciendo o en los lugares que podría estar visitando, haciendo espectáculos. Y entonces en ese momento con mis compañeros, que en realidad fue mucho más fácil porque tenía compañeros que estaban saltando conmigo, habíamos decidido en dejar nuestros trabajos y dedicarnos al teatro 100%. Entonces fue en ese momento que yo tendría 22, 23 años más o menos. Pero en realidad tiene mucho que ver mi grupo y tiene que ver esa conciencia más bien grupal que hacía a la labor del teatro y también a la labor económica, digamos. Tenía que ser rentable lo que estábamos haciendo. Entonces fue ese salto que nos hizo, porque en realidad, yo qué sé, todas las horas se las dedicábamos al teatro. Las únicas que no se las dedicábamos era lo que estábamos trabajando, entonces teníamos que cambiar esas horas para hacer que nuestro teatro fuera rentable, y más o menos en esa edad, en los 21 o 22, es donde decidimos todos juntos dar un paso y generar sobre todo una conciencia personal de qué es lo que vas a hacer. Cuando hablas de todos juntos, ¿es el Arcasa? ¿Ya en ese entonces era como el empezar a conformarse del Arcasa? Sí, la Arcasa Teatro en el 95.
Cuando la Arcasa surge porque de alguna forma nosotros estábamos haciendo el primero, segundo de Puerto Luna, y queríamos hacer un espectáculo que hacer en la calle, a la gorra, y poder ir a viajar a dedo hacia el este y empezar a solventarnos. Al año siguiente nosotros decidimos dejar nuestros trabajos y vivir de lo que es el teatro callejero. Ahí estaba Pablo Albertoni, Fabiana García, y también estaba Gulma e hijo, que nosotros éramos 4 en ese momento. Y nuestro grupo sigue funcionando, ¿no? Tenemos 25 años trabajando. El clown, en todo esto para ustedes, desde el comienzo de la Arcasa, el clown ya era algo como, no sé, presente, o así como con forma de teatro, ¿ya lo tenían en juego, o fue algo que fue apareciendo? ¿Cómo fue eso? Y nosotros tenemos cuando contamos nuestra historia, tenemos 2 influencias fuertes. Una tiene que ver con Fisipasca, que lo conocemos en el 94, cuando llega a ser Ícaro en Montevideo. Ahí yo tomo unos talleres, quedo alucinado con lo que el tipo estaba haciendo y lo que estaba marcando, y hacíamos clown desde lo que entendíamos que era clown en ese momento, con lo que podíamos rescatar de la obra y de los talleres que habíamos hecho, poco material, digamos. Y por otro lado, en la escuela de teatro estábamos haciendo todo lo que tenía que ver con la línea de Barba, de Elodie Teatret, de lo que es la antropología teatral, la investigación de dramaturgia actoral, todo lo que tiene que ver con el concepto de entrenamiento. Entonces lo que nosotros llamamos la Arcasa es una especie de bajada de estas 2 líneas y de un acomode en el cuerpo, en nuestro cuerpo y en nuestra cultura, digamos. Es lo que nosotros entendemos o entendimos, o lo que pudimos hacer con esas 2 líneas. ¿Y cómo funcionan con la Arcasa? ¿Es una codirección? ¿Para cada obra va cambiando? ¿O cómo se han ido conformando en la forma de trabajo de la compañía? Y bueno, nosotros como arrancamos con esta cosa de que el actor hace todo, en este sentimiento de que somos creadores y que de alguna forma en el grupo trabajamos todos al mismo tiempo haciendo cosas, íbamos cambiando roles y generando roles para las cosas. Entonces, en lo que tiene que ver con lo creativo, a veces nos ponemos a escribir todos juntos, a veces alguien hace de director, a veces alguien escribe. En estos 25 años hemos hecho un montón de cambios de roles y de puzzles, tratando de variar. Nosotros creemos que la organización del trabajo genera diferencias en la hora del trabajo estético. O sea, lo que sale al final tiene que ver mucho con cómo se hacen las cosas desde el principio, digamos. Entonces, a veces, cuando tenemos ganas, y esto tiene que ver mucho con lo que tiene que ver con las relaciones sociales, con cómo nos vamos llevando y cómo nos gusta hacer, qué cosas nos gusta hacer, nos vamos colocando en determinados roles. Cuando estamos re podridos de que alguien dirija, salimos a que nos dirija otra persona, llamamos a alguien, o todas esas cosas, ¿no? Que tiene que ver con el manejo del grupo, que generalmente se toman las decisiones más lentas, pero que si se escucha bien, se mantienen en el tiempo también, porque obviamente estas cosas no son discusiones entre rosas, ¿no? No es que todo, qué bien, vamos tomando una decisión. Muchas veces haces muchas cosas que no estás de acuerdo, que se va cambiando con el tiempo, en el proceso del trabajo de grupo. Es muy interesante esta cuestión de un grupo de teatro que se sostenga durante 25 años trabajando y bueno, por supuesto que nosotros todos hemos pertenecido a distintos grupos y nos podemos imaginar perfectamente que no es todo rosas, ¿no? Claramente. Pero bueno, es muy interesante que hayan permanecido juntos y sobre todo permanecido juntos activos, creando, ¿no? Bueno, han hecho un montón de cosas. Si tuvieras que contar un poco cómo es la metodología de trabajo de ustedes, algo ya contaste en esto de que hay roles que van rotando, que prueban invitar a un director externo, pero después, ¿qué son como los condimentos que definen el día a día del trabajo del grupo? ¿Cómo es en cuanto a metodología, laburo y eso?
Bueno, nosotros tenemos épocas, ¿viste? Ahora tenemos una época sumamente familiar y de padres, y entonces nuestros ritmos han cambiado y nuestras formas de creación son distintas. Pero supongo que tiene que ver con la química que vas generando con tus compañeros, que ya sabes que más o menos algunos mantienen algunas cosas, saben hacer algunas cosas y otros saben hacer otras. Nosotros generalmente nos vamos, yo qué sé, a la hora de pensar ideas, nos juntamos, discutimos, tiramos ideas y luego las bajamos a tierra. Y por ahí hay algunos que son más fáciles para bajar. Yo qué sé, Pablo tiene una capacidad para organizar un material más escrito, más elaborado. Yo qué sé, yo te armo los proyectos a nivel más visual, te pongo las fotos, hago las cosas, y con Fai vamos discutiendo. Y generalmente lo que sucede en nuestro grupo es que tenemos, Pablo dice una cosa, yo digo otra, y Fabiana está siempre en el medio y genera un equilibrio, que eso hace que muchas veces se transite por ese lugar, digamos. Pero después a la hora de trabajar es decidir en el espacio qué es lo que vamos a hacer, por dónde buscamos, y después a pelearse básicamente yo quiero esto, a mí me gusta lo otro, y a mí me sale esto, no me sale lo otro, de las cosas que podés hacer y de las que te gustan hacer, y ahí se van conformando los espectáculos también. Generalmente es de lo que no sabemos. Eh, Siempre hacemos cosas que no sabemos, básicamente. Si yo te tuviera que decir por qué hace que estamos todos estos 25 años, no tengo la respuesta de eso. Pero sin duda tiene que ver con que elijo a esos compañeros para trabajar, y esos compañeros tienen como una historia atrás que hacen que vos, aunque no te entiendas también. Es raro. Ahí va. Y la Arcasa es una parte de una gran parte de tu profesión, digamos. ¿Cómo es tu mundo creativo? O sea, ¿no? Con todos los recursos y todas las áreas en las cuales trabajás, ¿no? Escribís, tocás. ¿Cómo es tu mundo creativo más allá de la Arcasa, como vos como artista? O sea, te vas inspirando y decís, bueno, ahora me vinieron ganas de escribir y me dedico más a la dramaturgia, se va mezclando todo. ¿Cuál es la receta? Yo creo que la receta es la necesidad. Necesito hacer una canción, yo la hago. Necesito escribir una obra, yo lo escribo. Necesito hacer, hacer algo con mi cuerpo y yo me pongo a bailar. La necesidad es una y la curiosidad es otra, como que tengo rachas. Yo qué sé, no tengo muy claro cómo se hacen las cosas, pero por ejemplo a mí me pasa que cuando, cuando tengo que escribir una canción, me das un tiempo para hacerlo y una cantidad de información, y en un momento hay algo que pasa que hace y se organiza la canción y aparece. No tengo claro qué es lo que sucede. Lo mismo cuando alguien me llama y me dice, tenemos que escribir una obra, hay que escribir una escena, lo primero es la no negación, ¿no? La no negación, sí, decir, no puedo hacer esto, ¿no? Yo puedo hacer esto, a ver, ¿cómo? Y entonces vas y de repente vas y escuchas un tema y haces un tema igual, o vas y lees una obra o ves una película y decís, bueno, a ver si tal persona hiciera tal cosa, y de repente ese acto mágico de creer que sos otra cosa, que es básicamente lo que hacemos en teatro, creer que somos un personaje o creer que hacemos algo, o como decía, cuando nos vamos a dormir, creer que vamos a dormir, ¿no? Esa cosa de hago como que duermo y al rato me dormí. Ese acto mágico de hacer creo que hace que todos podamos hacer todo. Que obviamente si yo quisiera hacer una canción como Caetano Veloso, no llegue a hacerlo, ¿sí? O sea, creo que no podría llegar a hacer una canción así, aunque puedo hacer una canción muy parecida, que hago yo, y eso para mí me alcanza. También tiene que ver con eso, con que yo a veces siento que hay mucha gente muy capaz, muy creativa, pero a la hora de crear se obtura, ¿no? Se dice, ay, no, yo no puedo hacer esto, lo mío no tiene calidad, lo mío... Hay algo de eso que también va en contra de las personas que crean. Y me parece que hay que encontrar como ese equilibrio
entre poder arriesgarse a hacer algo que uno no sabe, y tampoco darse con un palo porque eso que sale no es la octava maravilla del mundo. Eso que acabas de escribir es un material para una escena que luego se formará, se nutrirá, se hará una canción que luego con otras voces se podrá escuchar mejor y todo así. Me parece que si bien hay que conocer los límites que cada uno tiene, no son los que nos ponemos nosotros. O sea, estaría bueno que las personas que se dediquen a crear primero creen y luego, en todo caso, otros lo juzguen, en todo caso, pienso. Entonces, si yo tuviera que decirte cuál es la receta, tiene que ver con eso, con arriesgarse a hacer algunas cosas que tal vez no creamos que no estamos listos para hacer. Eso nos va a llevar más lejos de lo que somos ahora. Y dentro de 3 semanas vas a poder llegar más lejos de lo que llegabas antes. Entonces, en ese sentido, creo que la creación va funcionando así. Así hice mis primeras canciones, así dirigí mis primeras obras, así escribí mis primeras obras de dramaturgia. Y después, nada. Después, lo que sucede es que vos vas generando una técnica que cada vez es mejor también. Yo que sé, a mí esta cuarentena me dio para agarrar el Illustrator y me puse a dibujar. Y no, ¿por qué? Porque soy muy malo dibujando. Porque tiene que ver con que estoy descubriendo otra herramienta que no conozco. Entonces tiene que ver con eso, con qué cosas yo puedo ampliar, y estoy seguro que cualquiera de esas cosas que yo estoy haciendo, cuando yo vaya a hacer una obra de teatro, va a generar un cambio en mi mirar, en mi mirar plástico, en mi mirar, ¿no? Esas cosas que empezás a dibujar y empezás a ver sombras, luces, forma, curvas, rectas, puntos. Hay un montón de cosas que tal vez si vos no dibujás no te das, no prestás atención. Yo creo que todas esas cosas después te sirven para lo que estás haciendo. Por el lado de la música, ¿cómo ha sido para vos? ¿Fue algo que lo empezaste así mismo también como contás, desde la serie, desde el probar? ¿O cómo es tu camino por la música? Sí, lo mismo. Lo que recuerdo cuando yo era chico de mi emoción con la música, ¿no? Esa cosa de tener mi grabador doble casetero, de escuchar las canciones, de cantar, de querer formar una banda, esas cosas que no sé si le pasan a todos, a mí me pasaba eso. Y después cuando empecé a hacer teatro, en algún momento tuvimos que poner alguna canción en alguna obra, y yo hice lo que hacen las murgas, ¿no? Que agarran una canción, le sacan la letra y le ponen otra letra. Y eso me duró la primera obra, porque la segunda obra yo ya estaba escribiendo y componiendo algo porque consideraba que usar una canción de otra persona no era como utilizar algo, y en realidad cuando yo podía hacerlo. Esto es lo que pensaba, ¿no? Entonces lo que dije, bueno, me pongo a componer, y empecé a componer primero cosas más simples y después cosas más complejas, que igual tampoco las composiciones que yo hago son súper complejas. Pero esas cosas te van motivando hasta que uno después llega a hacer un disco para UNICEF, ¿no? Como Upamama, que son canciones que yo compuse para madres y para niños, de las cuales no toqué ninguna, ni canté ninguna, pero que las agarraron otras personas y generaron un producto musical hermoso. Y son esas cosas que uno no entiende cómo funciona y qué pasó en el medio. ¿Qué significa para vos la música, en tu vida y en tu quehacer artístico, la música en sí? Yo creo que yo soy música, creo que soy música. Me gustaría ser músico, que es distinto. Pero creo que es muy difícil tocar música, o las formas de enseñanza que he transcurrido yo han sido muy complicadas. Los instrumentos, ¿no? Aprender a tocar el acordeón, tocar la guitarra. Entonces, yo creo que le huyo mucho a lo que tiene que ver con lo técnico. Y me gusta mucho más hacer algo de lo que me va saliendo
y de lo que puedo hacer, que son de las cosas, obviamente me agarra un músico y me dice, pero por eso yo soy músico y vos sos música, digamos. Porque hay que trabajar mucho con eso. Entonces, si yo te tuviera que decir algo, te diría, me encantaría poder aprender más y saber más de instrumentos o de música, lo que creo que no me da la capacidad para hacer. Ahí es donde yo siento mis limitaciones. Hay algunas cosas que no puedo hacer y que me encantaría hacer, que debería dedicarle más tiempo a mi afinación, a mi composición, a mi ejecución. Todo eso, lo que pasa es que, bueno, como me dedico a tantas cosas, a veces generar que eso sea tu forma de vida, no lo he decidido y no, o he decidido que eso no es lo que quiero, que prefiero hacer de todo un poco más que una cosa sola. Claro. Pero pensando en la escena, ¿no? ¿Ves música, la musicalidad en la escena? O sea, creás desde ahí también, pensando en la escena teatral, ¿tenés como esa mirada? La escena, a mí hay algo que me gusta, o lo que me fui dando cuenta es que cuando yo actúo, me gusta que la escena suene de adentro. Y cuando yo dirijo, me gusta que la escena suene de afuera. Ajá. Es raro, pero cuando yo estoy adentro, a mí me gusta intervenir musicalmente, ejecutar, cantar, porque me parece un acto físico. Cuando yo estoy afuera y veo el espectáculo, si bien me gusta que los actores canten y ejecuten desde adentro, intervengo más con la musicalidad desde el off, por ejemplo, que tiene que ver porque yo estoy sentado mirando una película. Entonces, depende de dónde esté, tengo algunas preferencias. Cuando estoy arriba en la escena, lo que yo creo es que el actor, a su vez, además de decir textos, baila y canta, digamos, y tiene musicalidad. Entonces, esa musicalidad que te la da la escena aparece cuando yo empiezo a jugar con los elementos musicales, que es toda la batería de cosas que uno puede llegar a tener, ¿no? Vos podés restringirte a hacer solo la guitarra o podés tener un montón, armado un kiosco con cosas musicales que hagan que eso funcione. Y después tiene que ver mucho con qué tipo de propuesta escénica estás haciendo. Si vas a realmente tener un músico o dos destinado a eso, o si los actores van a estar, además de haciendo la obra, van a estar musicalizando las escenas. Entonces, eso entra a jugar en el puzzle de cuál es la propuesta escénica que vos estás queriendo hacer. Si querés que suene todo, o querés que suene alguna cosa y otra no, tiene que ver más con eso. Pero después cuando vos ves las escenas, te das cuenta que hay algunas que necesitas que tengan musicalidad, o que se aguantan mucho más la escena si tiene una música de fondo. Es más, hay muchas escenas que vos las ves que si no tuvieran la música de fondo serían aburridas. O en muchas obras, ¿no? También, o en muchas películas. Haces el ejercicio de sacarle la música y eso se cae. Y está. Entonces, para mí la música tiene un gran poder, pero cuando soy actor y cuando estoy ahí, quiero hacer que mi actuación se sostenga sin que yo tenga artificios de coro sonándome arriba, ¿no? O de orquesta. Quiero que funcione mi cuerpo, mi fisicalidad también. Con esto de la música, y decía, hacer el ejercicio de sacar la música y que la escena no se sostiene, ¿te parece que puede haber como un uso excesivo también de la música en teatro? Sí, claro. Hay un uso excesivo si yo me pongo a pensar en yo actor. Si yo me pongo a pensar en yo director, digo, bueno, pero yo lo que tengo que hacer es poner ahí una música para que eso que no se aguanta, se aguante. Y también tiene que ver mucho con la presencia de la gente. Cuando vos haces un espectáculo, querés que la gente la pase bien, la pase mal, se vaya irritada, o
sienta que es una fiesta donde está yendo. Entonces eso depende de la música que uses también. Si vos vas a ver un espectáculo donde la gente, donde querés que sabés que van a haber muchos, gente joven, por ejemplo, ¿no? Y adolescente, cosas así. Vos le pones un par de escenas con una música alta y rock que genere eso, una especie de adrenalina y tira la obra. Funciona mucho más que si no tuviera esa conexión. Entonces yo creo que también hay que tener en cuenta que la música lo que hace es un canal de comunicación importante. Que también te coloca emotivamente en un lugar. Después vos podés decir, bueno, hay un abuso, sí, la verdad que están exagerando con toda la música que están poniendo, y ahí tiene que ver con cuál es el material escénico que tenés, si realmente es bueno o no. Cuando digo bueno, por ahí está mal que diga bueno, ¿no? Es como un juicio de valor, cuando en realidad ponerle que no sea bueno y sea potente, ¿no? Que con ese material escénico se maneje tanto el ritmo como la intensidad, como los datos que tenés que dar, se maneje con una intensidad y sea potente por sí solo. Depende de ese material, de la historia que estés contando también y del público que quiera llegar. Yo cuando voy, y esto es personal, cuando voy a ver teatro, a veces siento que hay un abuso de musicalidad, ¿sí? Pero también es cierto que yo he tenido que levantar algún espectáculo que si no le ponía música se caía. Entonces puede ser inteligente hacer un abuso de musicalidad también. Bien. Bueno, y ahora sí voy con la otra pregunta que quería escuchar a Agustina también, que es que, bueno, ustedes con la Arcasa sabemos que han hecho muchos espectáculos para público infantil y muchos también, y también obras para adultos. Un poquito qué diferencias y qué similitudes encontrás entre las dos propuestas, y si eso es una decisión que se toma desde el minuto cero de la creación, o es más bien un vamos creando y después vemos como para qué público sirve este material. En nuestro caso es desde el lugar cero, sí, que tiene que ver con la definición más bien histórica que fuimos dándole a nuestro teatro, porque estábamos haciendo un teatro de calle, y ese teatro de calle de alguna forma tenía un límite para nosotros y teníamos que cambiar que tenía que ver con nuestro sustento, ¿no? Porque no se puede hacer teatro de calle en invierno, porque tenemos que conseguir otra forma de ingresos. Y en esa época nosotros tuvimos contacto con un grupo que se llamaba Los Viajeros de la Velocidad, de Buenos Aires, a través de un encuentro de grupos que se llamó El Séptimo, donde trajeron a Barba, nosotros fuimos para allá, era una especie de culto a los grupos, ¿sí? Que en ese momento nosotros teníamos ese viaje acerca de lo importante que era el grupo y el trabajo grupal, y entonces nosotros estábamos trabajando mucho en la calle y ellos trabajaban mucho en lo que eran escuelas primarias, y tenían toda una forma de producir y de vender sus espectáculos. Iban una semana antes por las escuelas, pedían la colaboración, luego hacían la obra, luego volvían y hacían un foro. Tenían como un trabajo muy interesante, y cuando nosotros fuimos para allá, de alguna forma entramos en su circuito y aprendimos algunas cosas que cuando las trajimos para acá, y quisimos hacer eso con nuestra obra de calle en las escuelas, no funcionó. Porque acá las escuelas no son como en Argentina, todo pasa por la dirección, vos tenés que en todo caso venderle la función a la dirección, no a los niños. Entonces ahí empezamos a generar que nuestro material, que en ese momento era de calle, pudiera ser en las escuelas. O sea, entonces empezamos a crear para cómo sería un espectáculo para niños. Y ahí nos metimos un poco con Don Quijote, hicimos una versión para niños de Don Quijote de la Mancha, que como estábamos endeudados porque habíamos hecho un festival, nos habíamos quedado sin plata, tuvimos que dirigir esa obra para jóvenes, para ganar el encuentro de teatro joven en ese momento, porque teníamos deudas. Entonces hicimos una versión para jóvenes,
ganamos el encuentro de teatro joven, pagamos las deudas, y después seguimos con ese espectáculo llevándolo para niños, y a partir de eso empezamos a tratar de venderlo a las funciones a las escuelas. No vendíamos ninguna función, hasta que alguien que conocíamos vino a tratar de vender nuestra función, y esa persona nos llevó a Santillana, y en Santillana nos contrataron por hacer algunas versiones de algunos libros infantiles para ir a las escuelas. Entonces nos pagaba Santillana y nosotros íbamos a las escuelas a hacer esas funciones. Y entonces ahí aprendimos, porque una de las cosas que me parece que está buena es que uno aprende en la marcha y haciendo las cosas, con algunos trabajos más cortos, eran de 25 minutos, qué cosas funcionaban y qué cosas no funcionaban en las escuelas. Y entonces después empezamos a crear en función de eso, de qué son las cosas que funcionan y qué es la que no. Y ahí nos quedamos trabajando sobre libros infantiles que ya tenían una tónica infantil, y que lo que nosotros hacíamos era básicamente alargarlos y ponerlos en un formato teatral más largo, más grande, pensando que nosotros queríamos seguir aprendiendo a ser actores. O sea, nuestro trabajo no tenía que ser aburrido para nosotros, y tampoco tenía que ser aburrido para los niños. O sea, que esas dos cosas tenían que estar presentes. Si hay algo que era demasiado fácil como actor, entonces tratábamos de no hacerlo. O sea, tenía que divertirnos a nosotros también. Y después empezamos a trabajar tanto, haciendo funciones en cumpleaños, en escuelas, y en otros lugares, que en realidad lo que hicimos fue empezar a pensar de esa forma y generar un mecanismo de creación de trabajo para niños. Tenía más que ver con eso que con el pensamiento de qué es lo que un niño necesita saber o aprender o ver en una obra de teatro. Después con los años empezamos a cuestionarnos sobre esto y a reflexionar sobre esto, de las cuales tampoco tenemos mucha conciencia de lo que no podemos decir mucha cosa de los niños. Si tuviera que decir algo con respecto a mi trabajo para niños, tiene que ver más con cómo como actor puedo actuar para un espectro grande de edades, ¿no? Que serían los niños de 2 años hasta los adultos de 50, 60, 70, 80 años. Entonces, si tuviera que decir algo, tendría que decir, bueno, cuando yo trabajo para adultos, trabajo desde los 20 a los 80. Cuando trabajo para niños, trabajo desde los 2, 3 a los 80. Es como ampliar el registro, para que estos no se queden sin entender. Cuando trabajo para niños, bueno, hago mucho más para estos, pero no me olvido de estos porque también me están mirando. ¿Se entiende? Sí. Eso. ¿Qué implica para vos ese ampliar el registro? Y bueno, tiene que ver con la capacidad de entendimiento, qué cosas entienden, qué cosas no entienden, qué cosas de referencia tienen. Cuando trabajas mucho con humor, se ríen de lo que conocen. El humor tiene que ver con el razonamiento. Entonces, si no tienen registro de determinada información, si no entienden lo que le está diciendo, no se van a reír, salvo que sea una cosa muy gestual, física, que ahí se ríen, pero también tiene que ver con el manejo del cuerpo. Y con los adultos tiene que ver con qué cosas vos podés hacer sabiendo que ellos están en el mismo convivio que los niños. Entonces ahí se da como pasan los cumpleaños o en las fiestas, cuando el niño se ríe, el adulto se ríe, cuando el adulto se ríe, el niño lo mira y también se ríe. Hay algo que genera que esa unión entre esos dos públicos genera un tercer público, digamos, un nuevo público, que es el público cumpleaños, fiesta, ¿no? Al cual tenés que llegar con determinados chistes o con determinado caudal energético, de atención también, ¿no? Vos sabés que vas a estar actuando en un patio donde no hay una cámara negra, donde todas las cosas que tienen que suceder ahí,
donde eso que pasa vos tenés que tomarlo, donde si aparece algo extraño tenés que tomarlo, ¿no? Y ahí es donde nos ayuda el clown cuando nosotros trabajamos. Esa cosa de estar despierta en ese lugar y tomar todo, estar alerta a lo que pasa. Y entonces vos tenés que estar mirando que hay un niño que se está aburriendo y hay un adulto que está mirando el celular. Todas esas cosas las tenés que estar viendo. Y eso te ayuda mucho. Los alumnos y eso que, no sé, los que están formándose en clown, y eso es como esta cuestión con la nariz roja, ¿no? De si no hay nariz roja, parece que no te bajó la magia y no. Y ustedes no usan nariz. En general nunca los vi con la máscara. Nos molesta, se nos cae. Ahí va. Bueno, nada, eso, si fue una decisión desde el principio, ¿qué pensás en relación a eso, no? La máscara del clown, nada, ¿qué pensás de eso? Bueno, y eso también se los contesto históricamente, en mi historia personal. Vos ya tenés la nariz roja sola, igual. ¿Viste? De formación profesional. Cuando yo voy a ver a mi referente de clown, que es Daniel Efincipasca, no usa nariz. Entra a cara lavada y después se hace un pequeño maquillaje, se pinta un poco acá y nada más, pero es parte de la obra. Así que cuando yo empecé a aprender clown no había por qué usar nariz. Era más bien una forma de ver el mundo y una forma de reaccionar ante las cosas que una forma de vestirse o de pintarse o de ser, de tener algo en la cabeza, en la nariz. En el 95, 96 nosotros estuvimos mucho en Buenos Aires, yendo y viniendo, y había una explosión de clowns en los parques, en las plazas, en las calles. Yo no entendía nada de qué era todo eso que yo pensaba que no existía, pero en Argentina existía, que era una explosión de clowns, a los cuales yo no tenía nada que ver con ellos, y hacía lo mismo básicamente, pero ellos usaban. Y después empecé a entender, después en ese momento también estaban las clases de Mario Aguerre, donde traía los clowns de la escuela Alambique. Y estaban los autocursos y aparecía todo lo que tenía que ver con Lecoq, y la nariz y el manejo del clown. Yo hice un taller muy cortito con Mario Aguerre y trabajé con nariz, y lo que puedo decir de la nariz es que es una máscara muy pequeña que te ayuda mucho para colocarte y destrabarte para algunas cosas. A nivel emocional, a nivel físico, se te ocurren algunas cosas que sin nariz no las harías. Esto es lo primero que quiero decir. Lo que pasa es que después que tenés la nariz, pensás que, así como en todas las películas, cuando le dan el medallón ese mágico, sin el medallón mágico no se te ocurren las cosas, pero viste que después le dan un medallón falso y se le ocurren las cosas igual. Eso pasa también con la nariz. No es necesario tener la nariz para que se te ocurran cosas locas. Lo que sí es cierto y es raro es que mucha gente necesita que eso pase. Pero si vos lo ves, yo qué sé, yo a Chaplin nunca lo vi con una nariz roja. Y a Buster Keaton tampoco. Y empiezo a sumarte gente que considero que son clown y no van a tener nariz roja. Entonces, creo que lo más adecuado es pensar que el clown no es una nariz roja, sino que es una forma de hacer o de ver o de sentirse en el mundo. Entonces, si yo tuviera que preguntar, y cuando yo doy clases de clown, la uso a veces, pero porque entiendo que lo que quiero expresar a veces se entiende mejor con una nariz roja que sin la nariz roja. Pero no es para nada indispensable. Cuando yo voy a hacer una función de teatro, no me pongo la nariz roja, porque en realidad yo soy lo que yo no preciso, porque ya tengo la nariz roja, pero lo más importante es las cosas que se te caen, las cosas que vas a hacer y no haces.
ese es el clown, el que está en contra de todo ese mundo, digamos. Que yo tenga una nariz roja solamente sería para tener un cartel que diga, este soy yo, digamos, pero no la necesito. También es cierto que cuando te pones una nariz roja vos estás direccionando una forma de ver. La persona que ve dice, ese es un payaso, debe hacer cosas de payaso. Claro. Y a veces lo que nosotros queremos hacer es que la persona se sorprenda de que lo que yo estoy haciendo es lo más parecido a un payaso, pero que no diga ese es un payaso. Porque ahí yo lo que quiero es desarmarlo a esa persona, que vea mi obra de teatro y que diga, me conmociona esto, pero no sé qué es, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué voy a ver teatro, pero en realidad no parece teatro porque son unos tarados los que hacen boludeces? ¿Qué están haciendo? Entonces me gusta más eso que lo otro. Bueno, ahí va. Bueno, de ahí, perdón, ¿no? Pero ya les dejo. Sí, No, pero teníamos con las tertulias también venimos como bueno, has estado en una de las tertulias, pero venimos como, sale el tema una y otra vez, y es como que acá sobre todo la gente que está estudiando y todo, hay como una cosa de el clown y el teatro, ¿no? Como separadas. Hay diferentes visiones de la cuestión, ¿no? Pero acá estamos como bastantes, nada, es como, no hay diferencia entre una cosa y la otra. El clown dentro del teatro, ¿no? Es una técnica como dentro. Pero bueno, esto, ¿cómo lo ves vos, eso? O sea, preguntarte cuál es tu visión, si el clown es como, bueno, una técnica aparte, y por otro lado el teatro, el clown tiene que ser actor, actriz, o no necesariamente. Lo que pasa es que una cosa engloba a la otra y la otra engloba a la otra, porque lo que estás viendo es teatro, en el sentido de la palabra teatro, que es el lugar donde se mira, digamos. Estás viendo una persona que está haciendo algo para otra persona. Entonces el clown no deja de ser teatro, aunque no considere que sea teatro. Así que la persona que se pone una nariz y dice esto no es teatro, está fallando en ese sentido. El clown está dentro de lo que tiene que ver con lo teatral. Una persona haciendo algo para otras. Una historia, una pantomima, algo, eso es teatro. Tiene una técnica que hace unas cosas y por ahí el teatro es como más grande en ese sentido, que puede hacer otras cosas también. Pero ¿para qué pelearnos si pueden ser las dos cosas las mismas? Yo no le encuentro mucho a eso. Me parece que es linda la historia esa de decir, bueno, cada uno tiene su clown y somos lindos, o somos hermosos, y somos... Y yo creo que no, creo que somos... No sé, el Chaplin es el que le come la comida al bebé, ¿no? Esas cosas, tiene algo, el clown tiene un rol que tiene que ver con la sociedad, con mostrar algunas cosas. Y por lo tanto no es ni bueno ni malo, es un rol que está ahí, hace divertir, muestra algunas cosas, y tiene técnicas diferentes. Hay tantos clowns, tantas técnicas distintas, que es muy difícil decir, esto es... Y también, si hay gente que dice, bueno, este es mi clown y yo puedo hacer solamente esto, tal vez sea así. No puedo verlo de esa forma. Yo creo que somos performers, que somos actores, en el sentido de que hacemos con nuestro cuerpo y nuestra voz y nuestra inteligencia un montón de cosas, que podemos ser lindos, feos. Si yo me pongo muy agrio, paso a ser un bufón, por ejemplo. Pero porque estoy siendo agrio y estoy deformando mi cuerpo, y si yo me pongo más angelical, pasaré a ser más clown, y si yo me pongo más trágico, pasaré a ser un actor de tragedia, y si me pongo cómico, seré un actor de comedia. Y todo eso es lo que yo puedo hacer con mi cuerpo y con mi estar. Y cuando yo trabajo sobre clown, empiezo a trabajar sobre una forma de pensamiento que genera determinadas cosas, ¿no? Trabajo sobre lógicas que puestas de una forma generan un chiste o generan
un asombro de determinadas cosas. Cuando pienso en que mi espectáculo tiene que generar asombro como el circo, entonces tengo que conseguir algunas cosas virtuosas. Si yo no puedo conseguir esas cosas virtuosas, entonces no voy a hacer ese espectáculo, voy a hacer otro tipo de espectáculo. Depende de qué es lo que yo pienso, cómo quiero hacer el espectáculo, es que si va a ser más clown o menos clown, si va a ser más teatral, porque voy a usar algunos textos que solamente refieran algunas cosas poéticas, pero no mueven a risa, entonces será un espectáculo poético el que haga. Si yo en algunos momentos del pasaje poético alguien se está rascando, o escupe, o tose, o le viene un ataque de tos, entonces va a pasar a ser clownesco, porque yo estoy manejando estos dos pesos de mi balanza. Si vos ves a Lelutier, por ejemplo, son unos músicos del carajo. ¿Por qué no hacen un concierto simplemente? No, porque no les interesa eso, porque les gusta divertirse, porque les gusta sacar de cualquier cosa música, y entonces eso lo vuelve un espectáculo de virtuosismo, uno le puede decir que está trabajando sobre algo más clown, más excéntrico, ¿no? Estaba trabajando sobre la comedia. Entonces, ellos dan, además del virtuosismo musical, un virtuosismo que tiene que ver, una vueltita más, que tiene que ver con el virtuosismo cómico y con lo textual. Entonces, hacen un evento único, digamos. Y los Lelutier son Lelutier, pero uno podría considerarlo, bueno, si vos vas a ver cualquier espectáculo, acá creo que hubo uno que se llamaba Tocata y Fuga, era casi lo mismo, porque lo que estaban usando era la misma receta para comunicar alguna cosa. Si vos trabajás con virtuosismo musical, le agregas algo de comicidad, es Lelutier. Si agarras eso ya está hecho. Igual se puede hacer, digamos. Entonces, para mí todo eso es composición escénica. Depende de tu imaginación, para qué lado esté, si es más clown o menos clown. Y tu estar en escena también es lo mismo. Si es pesado y vas a ser trágico, y si es liviano y si es liviano puedes hacer teatro para niños, pero si es liviano y podés contar cosas trágicas, vas a ser clown. Iba a empezar, pero el Dani lanzó una voz, entonces nos frenamos. ¿Por qué? ¿Para qué el teatro? El teatro puede modificar la vida de las personas, eso estoy seguro. Cambia los humores, genera conciencia. El teatro es un entretenimiento sano también. El teatro genera comunidad en las personas. Y para mí depende también de qué tipo de teatro, puede ser una fiesta o puede ser una cosa muy como cuando uno va a la iglesia, ¿no? Esa cosa de ritual. También esa sensación de que acaba de pasar algo que te une a las personas que están al lado tuyo. Entonces eso es una de las cosas mágicas que pasan en nuestra sociedad. ¿Y para qué? Para lo que quieras también, ¿no? Pero es necesario. Richard, ¿algún proyecto, idea que tengas en el tintero? Algo que decís, me encantaría hacer, pero nunca se ha dado. Vale todo, vale soñar a lo grande. Todavía tengo la intención de trabajar con Fisipaja en algún momento. Es lo que en algún momento será. Y nada, después ganar mucho dinero, que es lo que nos está faltando. Bien, ¿por qué no decirlo también? Sí, bueno,
Si no te dedicaras a esto, ¿qué harías? Cualquier cosa, me di cuenta que puedo hacer cualquier cosa, que me gusta, que tiene que ver con algo que me desafíe, ¿no? Pero a veces me agarro esa cosa de salir con la cámara de fotos, decir, me gustaría ser fotógrafo, sería fotógrafo yo. O como que en cualquier cosa que uno pueda hacer, me gusta también esos periodistas que van y hacen cosas durante 2 o 3 días, eso me gustaría también. Es decir, me meto en una mina un par de días o voy a hacer de verdulero en un par de días. Hay algo de eso que seguramente tiene que ver con el teatro, con Teatral, esta cosa también. que uno hace siempre, que va cambiando de vida todo el tiempo, pero a veces me gustaría hacerlo de verdad también. Pero creo que me gustarían muchas cosas. Mencionaste a Finzi Pasca, mencionaste a Chaplin, a Buster Keaton, algunos otros referentes o obras en concreto que para vos sean así como que estén buenas para compartir y que eso, libros, películas, lo que te venga. Bueno, nosotros en el 97 con la Arcasa entramos en el amor a Samuel Beckett. Yo creo que todavía no se me ha ido ese amor, a ese dramaturgo que para mí es un referente a la hora de escribir. Tiene muchos hallazgos y creo que mucha gente que con todo el tiempo que ha tenido, no sé, son de esas personas que uno diría, como esta persona, me gustaría escribir como él, ¿no? Pero bueno, también depende de la época que estuve escribiendo y todo lo demás, yo qué sé. No, después, yo qué sé, otro referente es Benigni, ¿no? Es algo que casi lo mencioné ahora cuando iba a decir pero La vida es bella es una película, para mí, no sé cuántas veces la vi muchas veces, pero que tenía que ver con esto de poder trascender sobre la tragedia y contar una historia liviana, de alguna forma, o que llegue de una forma liviana toda esa cosa trágica, ¿no? Después de todas las películas que habíamos visto sobre el Holocausto, poder ver una película desde ese punto de vista, para mí fue como muy revelador también, Benigni. Después lo he seguido bastante, pero no ha llegado a tener otra película tan fuerte como esa también. Que es lo que pasa también con los artistas, ¿no? Uno le reclama que siga haciendo cosas maravillosas todo el tiempo, cuando en realidad tienen la posibilidad de hacer cosas para arriba, para abajo, mejores, más potentes, menos. Buenísimo. ¿Y algo que no te hayamos preguntado y quieras contar, capaz? No, bueno, el año pasado estuvimos trabajando con Vero, escribí una obra para ella, por ahí estaría bueno que ella cuente en algún momento esa experiencia, que para mí es interesante cuando uno escribe para otras personas y ver qué sucede con eso también. Que también en ese momento nos preguntábamos nariz sí, nariz no, qué tipo de teatro iba a ser y todo lo demás. Yo creo que también en este momento hay una movida de clown súper interesante en Montevideo y hay mucha gente que está, además de dando talleres, tomando talleres, y eso está buenísimo. Y es algo que está súper bueno de poder registrar, de que toda esta información que está ahora en este momento tenga un nuevo paso para que un montón de gente que está dedicándose al clown pueda avanzar como a nivel de obras también, como que siento que se ha movido todo mucho en el nivel varietés. Ahí está, estoy viejo por eso. Mucho a la onda varieté, ¿no? Y del número de varieté, y que estaría bueno poder lograr construir algo un poco más elaborado
y con más potencia, que me parece que también Montevideo lo merece un poquito. Yo me acuerdo cuando estaba este boom en Buenos Aires, que estaban los Macocos, por ejemplo, que eran espectáculos súper hilarantes, muy cómicos, de unos clown argentinos súper buenos, pero bueno, acá yo creo que todavía no ha pasado eso, no llegó ese momento. No, no, está bueno que lo traigas porque lo venimos conversando con varios entrevistados, sobre todo uruguayos, y también en nuestra inquietud, ¿no? De, bueno, como que sentimos que todavía estamos en un plano más de muestra, varieté, numerito, pero y yo creo también que tiene que ver como con la visión más teatral del clown, por eso te preguntaba, ¿no? Como mucha gente siento que es como, hacen talleres, no sé qué, bueno, el clown, numerito, esto, pero no falta como esa cosa de ampliar y decir, bueno, obras, ¿no? Algo más completo, ¿no? ¿Qué nos recomendás? ¿Qué hacemos? ¿Qué hay que hacer para eso? No, eso hay que animarse, no hay que achucharse. Tirate un tip, Richard. No, hay que animarse, no hay que achucharse, hay que hacerlo. Pero eso es una construcción que no se hace en una obra, no es que vas a hacer la obra genial, vas a hacer una construcción de obras, que es un proceso, que te va a generar lo que hay que encontrar es una brújula que te guía hacia un lugar, ¿no? Que tiene que ver con eso que uno dice, vamos a hacer un espectáculo que es más grande que una varieté, y tiene que tener una visión más teatral, eso es una brújula. Entonces, en función de eso trabajás. Si eso tiene que tener un poco más de argumento, bueno, o no, o serán cuadros, estos cuadros serán así, se trabajarán de determinada forma, baja este cuadro, viene el otro cuadro, ¿no? Es como se elige cuál es el formato que se quiere trabajar, porque las obras no existen, no hay una sola forma de obras, se pueden hacer muchas formas de obras, ¿no? Se puede trabajar por cuadros, por escena, una obra global, una obra en actos, y así seguís pensando las cosas. Pero sí, es cierto que hay que arrimarse a la gente que escribe y hay que arrimarse a la gente que dirige también para que eso tenga una idea. ¿Sí? Y también algo tiene que cuadrar, ¿no? Yo me acuerdo con Agustina, una vez presentamos en un fondo para hacer algo de Florencio Sánchez, ¿no? Y no salió. Sí. Esas cosas que también las cosas se van dando o no se van dando en función de cómo el universo va organizando las cosas. Muchas veces tienen que ver con los concursos, otras veces tiene que ver con las ganas de la gente que se puede juntar porque tiene ganas de hacerlo también.